¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo Carson. A esta altura del curso, me imagino que ustedes saben que el trastorno bipolar es una patología psiquiátrica de muchísima prevalencia y con una alta mortalidad. Y como si esto fuera poco, generan muchas emergencias, van desde el polo depresivo con intentos suicidios de alta letalidad hasta el polo maníaco. Y dentro de ese espectro hay una cantidad de situaciones diversas que después vamos a ver. Por eso, el resolver adecuadamente las emergencias que presenta el trastorno bipolar es fundamental para la evolución y el pronóstico del caso. El objetivo de esta exposición va a ser que ustedes tengan las herramientas para saber qué evaluar de manera protocolizada, qué hacer y fundamentalmente qué no hacer frente a una crisis de un paciente bipolar. ¿Por qué son frecuentes las emergencias del trastorno bipolar? Por un lado, porque son pacientes muy vulnerables al estrés. Esto es, el trastorno bipolar es una diátesis muy sensible frente a diversos estresores que puede hacer que se desestabilicen. Pero además, hay algunas características inherentes a la patología, como la ira, la impulsividad y la agresión, que aún fuera de episodios de desestabilización, pueden ser generadores de emergencia. Y por otro lado, cuestiones clásicas del trastorno bipolar como la falta de cumplimiento, la frecuente historia de problemas relacionales, la alta prevalencia de abuso de sustancias, todo eso configura un cuadro que hace muy frecuente las distintas crisis en los bipolares. Si tomamos las situaciones clásicas, las que todos conocemos, por un lado decíamos los pacientes con ideación o conducta suicida, generalmente de alta letalidad, por el otro los episodios maníacos o hipomaníacos, y una de las caras que son los episodios psicóticos, especialmente cuando son no congruentes con el estado de ánimo. Estas serían como las situaciones clásicas de un trastorno bipolar en la emergencia. Ahora bien, hay una cantidad de situaciones dentro de ese espectro que no son de estas tan conocidas, pero son de hecho las más frecuentes de ver. Por ejemplo, la aparición de síntomas prodrómicos o la aparición de conductas que son no habituales en el paciente y que alarman a la familia, especialmente cuando la familia sabe que esas señales pueden ser indicadores de una descompensación. Por ejemplo, un paciente que empieza a dormir menos, un paciente que empieza a tener más gastos, empieza con proyectos demasiado megalómanos, o en el otro extremo un paciente que comienza a estar enérgico, desinteresado, desganado. Estos pueden ser los comienzos de una desestabilización. El consumo de sustancias o alcohol, el paciente irritable, independientemente de estar desestabilizado, los problemas vinculares con la familia, los síntomas comórbidos, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico o vinculados al trastorno de personalidad. Y finalmente algo clásico de vuelta que es la falta de cumplimiento. Veamos un ejemplo. Un chico de 18 años que tuvo un episodio bipolar 3 meses atrás, internado por un cuadro maníaco, y que una vez en su casa y acomodado empieza progresivamente a salir un poquito más de noche, a consumir un poquito más de alcohol. Esto lleva a que no cuide la higiene del sueño, a que tenga un pobre rendimiento académico. Lógicamente la familia se preocupa y no sabe muy bien qué hacer. Por un lado la madre tiende a apañarlo, por otro lado el padre quiere poner algún límite y no sabe cómo. La cuestión es que en un determinado momento el chico llega una noche o una madrugada claramente alcoholizado y por el aumento de la impulsividad que genera el alcohol, tiene una discusión con el padre que trata de decirle por qué llegó tan tarde, cuestión que terminan en una pelea donde el chico empuja al padre al suelo y le pega una trompada. Uno diría, ¿es esta una emergencia? ¿Es esto producto de una desestabilización? En principio, es una emergencia porque lo que está mostrando la situación es que la familia no sabe cómo resolver algo en un paciente que es bipolar y que si bien, como después vimos, el cuadro no era una descompensación, estos factores como el aumento de consumo de alcohol, el cambio de los patrones de sueño, el aumento de la
tensión o de la emoción expresada familiar, esto podría llevar a una descompensación. Esto es casi lo que pasa con un diabético. Para una persona que no tiene diabetes, una pequeña lesión en el pie no significa nada importante. Para una persona que tiene diabetes, sabe perfectamente bien que esto puede ser el comienzo de una infección severa. Ahora bien, muchas emergencias ocurren sin diagnóstico de trastorno bipolar. Esto puede ocurrir por falta de información, porque no hay alguien que informe, o las personas que están son malos informantes, o porque es el modo de comienzo de la enfermedad, que es relativamente habitual. Por eso es tan importante en la emergencia poder extremar el diagnóstico antes de hacer una intervención especialmente farmacológica, porque un diagnóstico erróneo y una intervención consecuentemente errónea puede llevar a una mala evolución y pronóstico del caso. Imaginemos una paciente que consulta por ideación suicida con un cuadro de depresión con, entre comillas, ansiedad, que en realidad podría ser un episodio disfórico, una depresión mixta. Si se le aplica o se le indica un antidepresivo, esto podría activar más y llevar a que la conducta suicida se lleve a cabo. Por eso es tan importante poder hacer un diagnóstico adecuado antes de intervenir. Una de las caras del trastorno bipolar es el episodio psicótico. Como dijimos, puede ser una forma de comienzo muy frecuente en los adolescentes, pero además el trastorno bipolar predispone a que aparezcan síntomas psicóticos, especialmente los que son no congruentes con el estado de ánimo y que son los que más dificultad diagnóstica generan, especialmente cuando hay intoxicación por sustancias o por abstinencia de sustancias, que son cada vez más frecuentes en la emergencia, cada vez más frecuentemente consultan pacientes bipolares con consumo o abuso de sustancias, o de causas medicamentosas o causas médicas. Nuevamente, la importancia es hacer el diagnóstico diferencial. Antes de empezar de atender a un paciente en una emergencia, es bueno tener protocolizado en nuestra cabeza los pasos que tenemos a seguir. Porque la situación de emergencia genera un nivel de tensión, de presión social, de urgencia. Son situaciones graves, complejas. Los médicos nos sentimos ansiosos o temerosos de la evolución, con lo cual tener algunos ítems protocolizados es importante. Primero, seguridad. No podemos atender a un paciente si no nos sentimos seguros nosotros y no hay seguridad para los intervinientes, ya sea el paciente o los familiares. Un terapeuta asustado no va a ser eficaz. Evaluar la peligrosidad y el riesgo, tanto de autoagresión como de heteroagresión, determinar los signos, que llaman signos de violencia inminente en un paciente maníaco, descartar drogas y patología médica. Establecer un vínculo y una alianza terapéutica. Esto es importante. Aún los pacientes más severamente disturbados pueden establecer un vínculo terapéutico con nosotros. No tenemos que directamente medicar a un paciente. Hacer un diagnóstico clínico, o por lo menos sindrómico. Y algo que me parece fundamental, que es tener un diagnóstico de la situación, o un diagnóstico interaccional, identificar cuál es el problema central a resolver y generar alternativas. Volvemos al ejemplo del adolescente de 18 años. ¿Cuál sería, según ustedes, el problema más importante a resolver? Como esto es una grabación, ustedes pueden parar la grabación acá y pensar cuáles serían los problemas centrales o el problema central a resolver. Uno puede pensar, bueno, es un chico que quizás no está tomando la medicación y requiere que le apliquemos una medicación de emergencia. Se podría pensar en el abuso de alcohol. Se podría pensar en el cambio de hábitos de sueño. Podemos pensar en la situación de tensión que se genera en la familia. Sin embargo, hay un problema que es central, que es la falta de acuerdo entre padre y madre en cómo ponerle límites al chico para que deje de tener estas conductas que pueden llevar a una descompensación. Este es el punto central y veamos que de esta manera nosotros
en la emergencia, debido a las características de la emergencia, podemos generar cambios muy importantes que forman parte ya del proceso, del largo proceso de psicoeducación, tanto para el paciente como para la familia. Y finalmente, hacer un seguimiento. Es muy importante que cuando uno interviene, a las horas, luego el día siguiente, haga un seguimiento, a veces con un seguimiento telefónico suficiente para saber qué pasó y eventualmente hacer pequeños ajustes en las intervenciones que hemos tenido. Vamos a ver una de las caras del trastorno bipolar, que es de las más complejas y que es el suicidio. Como en ninguna otra patología, el suicidio se expresa con la letalidad que lo hace en el trastorno bipolar. Veamos algunos números. Un cuarto de los suicidios corresponden a pacientes bipolares. Un cuarto del total de los suicidios corresponden a pacientes bipolares. De los bipolares, del 10 al 15% muere por suicidio. Las tasas anuales de suicidio en bipolares son 28 veces más altas que en la población general. Es de 0.39% versus 0.014% de la población general. Los intentos suicidas son letales. La relación entre intentos frustros y completados es de 2.2 a 1, cuando en la población general esto es entre 10 a 1 a 30 a 1. Esto marca la gravedad de los intentos suicidas en los bipolares. Tengamos en cuenta que muchos de ellos no llegan a la consulta. Y que son mucho más frecuentes en el primer año de la enfermedad y que la mayoría de los intentos suicidas ocurren en los primeros 5 años. Y si nosotros recordamos que se demora varios años en establecer el diagnóstico de trastorno bipolar, tenemos que ver cuán importante es hacer un diagnóstico precoz. Y esto es fundamental en suicidio en adolescencia. Muchos chicos que se matan lo hacen padeciendo un trastorno bipolar que no ha sido diagnosticado y que fue interpretado como problemática de adolescente, como cosas normales que le pasa a un chico cuando se pelea con su novia. Es muy importante el diagnóstico precoz debido a este problema. ¿Qué determina la conducta suicida? No basta con ser bipolar para que haya un suicidio. Por supuesto que hay algunas características que son inherentes al trastorno bipolar, fundamentalmente la impulsividad, la ira y lo que se llama agresión impulsiva o reactiva, junto con la desesperanza, que condicionan una parte. Pero además hay algo que es fundamental, que es la forma de resolver problemas, lo que se llama el modo suicida, entre comillas, de afrontamiento de problemas, que tiene que ver con la estructura cognitiva, que hace que estos pacientes resuelvan los problemas de una manera disfuncional, que después lo vamos a ver. Las características de la red social, que pueden funcionar como buffer, pero también pueden funcionar como el cuarto punto, que es un estresor. Entonces, la combinación de estos 4 factores son los que pueden determinar que una conducta suicida ocurra. Insisto, no basta con que exista un trastorno bipolar para que alguien se suicide. Muchos pacientes bipolares con depresiones severas no se matan ni piensan en la muerte siquiera. Si dividimos los intentos suicidas, podemos poner en un extremo del espectro los que son claramente premeditados, con síntomas depresivos y de desesperanza intensos, y por el otro lado los impulsivos, donde a veces puede no haber siquiera síntomas depresivos. Ahora bien, cuando se combina la depresión y la desesperanza con la impulsividad, el riesgo suicida es altísimo. Imaginemos un paciente que tiene un plan suicida armado, premeditado. Muchos pacientes lo tienen durante semanas, meses, el plan suicida y no lo llevan a cabo. Y algo aumenta la impulsividad. Recordemos que la impulsividad es una de las características inherentes del trastorno bipolar. Por ejemplo, la falta de sueño, o clásicamente sustancias, o la inclusión de un antidepresivo. Esto hace que la impulsividad aumente y que entonces el riesgo suicida sea altísimo. Debido a la letalidad de los intentos suicidas en los bipolares, a la gravedad,
históricamente se trató de determinar, bueno, ¿qué podemos hacer para predecir el suicidio? ¿Cómo podemos hacer para anticipar y definir qué paciente se va a matar y qué paciente no se va a matar? Y la verdad que la mala noticia en esto, y empezamos por la mala, es que el suicidio no se puede predecir. Lamentablemente, el suicidio no hay forma de predecirlo de manera adecuada, porque no hay forma de diferenciar qué pacientes se van a matar, la sensibilidad de quienes no se van a matar, que eso es la especificidad. Ahora bien, pasemos a las buenas noticias, que son más. Decíamos que para tratar de determinar qué pacientes pueden matarse, se hicieron largas listas de lo que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo sirven a fines estadísticos y para determinar grupos que tienen un riesgo en el largo plazo, en meses o años. Pero para la emergencia esto no nos sirve, porque nosotros necesitamos saber esto, que son los predictores de riesgo. Esto es, ¿qué elementos nos permiten determinar nosotros que ese paciente en particular tiene un riesgo inminente, y esto evaluado en horas o en días, pero básicamente en horas? Recordemos que las crisis suicidas son breves, duran horas. El paciente tiene un acné y después vuelve a bajar y después puede volver a subir dentro de su intensidad de letalidad. Entonces lo que podemos determinar son lo que llamamos predictores de riesgo modificables. O sea, predictores de riesgo que pueden ser individualizados para cada paciente en particular, pero que además nosotros podemos tratar. Entonces nosotros no podemos predecir el suicidio, pero podemos disminuir claramente el riesgo suicida tratando alguno de estos factores. Por ejemplo, el trastorno psiquiátrico descompensado, y en este caso el trastorno bipolar, estabilizarlo. Tratar síntomas psicóticos, la intoxicación por sustancias, la red social disfuncional o con una emoción expresada alta, la ansiedad rumiante, el insomnio global, la impulsividad, los ataques de pánico, el autoaislamiento, el acceso a medios letales, la discontinuidad del tratamiento, que después vamos a ver, el modo disfuncional de resolución de problemas que habíamos mencionado, la agitación y los ataques de ira o anger attacks o la agresión reactiva. Todos estos factores tenemos que determinarlos en la evaluación del paciente suicida y tratarlos. Si bajamos alguno de estos, que para cada paciente será uno o algunos de estos, el riesgo va a disminuir sensiblemente. En el otro platillo de la balanza, si tenemos en uno los factores de riesgo, los predictores de riesgo, mejor dicho, tenemos los factores protectores. Esto es, los factores que pueden hacer que el paciente, si bien puede tener ideas de muerte, no las lleve a cabo. Clásicamente, la presencia de niños en casa o el embarazo, la objeción moral o religiosa hacia el suicidio, el miedo a la desaprobación social, el grado de satisfacción con la vida y las habilidades de afrontamiento, la red social adecuada y accesible y la relación terapéutica positiva. La moderna suicidología lleva a mostrarnos que el suicidio es un modo de resolución de problemas. Como decíamos, no basta con tener un trastorno bipolar para suicidarse, sino se debe agregar a esto como factor fundamental el que el paciente evalúe que no hay otra manera de resolver el suicidio, y esto lógicamente es una forma disfuncional de resolver la situación, sino es a través del suicidio. Y no hay, el paciente lo ve como algo lógico y racional, no le parece descabellado hacerlo de esta manera. El paciente, dentro de esta estructura cognitiva distorsionada, utiliza una regla que yo uso mucho para mostrar a los pacientes, que es la regla de las 3 sí. El paciente siente que su situación es intolerable, que va a ser interminable y que es incontrolable. Si nosotros podemos mostrar al paciente que estas 3 sí corresponden a una visión extrema o dicotómica de la realidad, generalmente desarrollan una curiosidad por ver alternativas de resolución al problema que los aqueja, que no sea la muerte. Otro tema que es importante y que muchas veces no se tiene en cuenta es la discontinuidad del tratamiento.
Muchos pacientes se matan, y esto todos lo conocemos, cuando los pacientes dejan el tratamiento a pesar de continuar con la medicación. Y esto es porque se pierde el vínculo terapéutico con el psiquiatra. Y un punto clave es cuando un paciente es internado, el pasaje de la internación a la externación. Muchas veces lo que ocurre es que hay un hiato, un gap ahí, que donde nadie ve al paciente, se lo da de alta y tiene un turno para ver a su terapeuta o a un terapeuta en la institución unos días y a veces semanas después. Por eso hay muchos trabajos que muestran que los pacientes tienden a suicidarse luego de la internación en los primeros 3 meses y particularmente en la primera semana. Dentro de la evaluación tratamos de ver la ideación suicida. ¿Cómo son las ideas? ¿Son obsesivas? ¿Son sobrevaloradas? ¿Son delirantes? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Con qué intensidad? ¿En qué momento ocurren? ¿Hay alguna situación en particular donde esto ocurre y algunas donde no ocurre? ¿Son controlables? Y si son controlables, ¿de qué manera el paciente lo controla? Esto nos va a dar herramientas para nosotros aplicarlas con el paciente. ¿Son egosintónicas o egodistónicas? Y otro punto, nuevamente para recordar, es muchos pacientes niegan la ideación suicida, no la manifiestan, o después de un intento suicida rectifican y dicen, no, ya pensé en que esto es una locura, no creo que yo quiera matarme ahora. Y muchos pacientes esto lo hacen porque temen la internación o porque no desarrollaron la suficiente confianza con el médico para confesar que piensan en matarse. Por eso, un paciente que rectifica su ideación suicida luego del intento no es un elemento para excluir riesgo. La pregunta que deberíamos hacerle es, ¿qué cambió en 24 horas o 48 horas para que usted piense en vivir en lugar de matarse? Y la verdad es que nos tienen que convencer claramente de que hay motivos valederos para que esto sea de esa manera. Si hay un plan o hubo un intento suicida, tenemos que valorar el método, si fue letal o no, no solamente desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva del paciente. Muchos pacientes piensan que con un blister de benzodiazepinas pueden llegar a matarse. El lugar y el momento, si contemplaron factores de rescate, no es lo mismo alguien que enciende el gas en su casa sabiendo que a la media hora llega alguien, o toma una caja de pastillas sabiendo que hay alguien en la casa, que quien se aísla en el campo tiene un arma y en la madrugada quiere pegarse un tiro para matarse, como plan. Y dentro de eso, por supuesto, la accesibilidad a medios letales. Bien, ¿qué hacemos con un paciente suicida? ¿Y qué no hacemos? Empezamos por la mala noticia, para no perder la costumbre. Ninguna intervención específica ha demostrado prevenir la muerte por suicidio. Esto aparece en el libro de Simon y Hales, que hacen un excelente metaanálisis. Son 2 expertos suicidólogos. Y todos los estudios bien diseñados, tanto en psicoterapia, como los de Marshall Linehan, como en psicofarmacología, como los de Meltzer, en poblaciones de pacientes suicidas, mostraron reducción en conductas autoagresivas, pero no en conductas letales. Esto es importante porque la justicia en general piensa que nosotros tenemos las herramientas para prevenir la muerte, y no, esta es la mala noticia, no existen. Sin embargo, tenemos, y ahora vamos a la buena noticia, o las buenas noticias, tenemos herramientas para disminuir sensiblemente el riesgo de un paciente suicida. En primer lugar, y creo que es algo fundamental, es desarrollar un vínculo empático, confiable con el paciente y validando el malestar, no cuestionando, sino entendiendo el sufrimiento que padece, que lo lleva a pensar en la muerte como alternativa. Tratar de modificar los predictores de riesgo que mencionábamos anteriormente. Pueden volver, si quieren, a esa lista, a esas 2 diapositivas donde aparecían los factores de riesgo.
y especialmente los que significan riesgo inminente, por ejemplo, síntomas psicóticos, un paciente que tiene alucinaciones imperativas que dicen que se mate. Esto hay que tratarlo inmediatamente. Identificar y moderar los estresores, disparadores de respuesta conductual y comportamental, emocional y conductual. Por ejemplo, los estresores de orden interpersonal. Y plantear y reformularle al paciente que el intento suicida, la idea de matarse, es una forma de resolver un problema. Que no es que quiere matarse, quiere resolver un problema y no ha encontrado, después de haber intentado una cantidad de variables, la manera más adecuada más que terminar con su vida como manera de terminar con el problema. Porque esto lo lleva al paciente a identificar que no es que solamente quiere matarse. Hay un problema y este es el problema que nosotros tenemos que resolver como terapeutas en la emergencia. Entonces, a partir de ahí ayudamos a generar alternativas de resolución de problemas para la situación. Tratamos de corregir las distorsiones cognitivas generalmente importantes, severas, que aparecen en estos pacientes. Lógicamente, limitar el acceso a armas o a situaciones que impliquen riesgo, sustancias, el aislamiento. Y en cuanto a las estrategias farmacológicas, tenemos que diseñarlas para tratar los factores de riesgo y se hacen solo después de haber sido establecida la alianza terapéutica. Y la otra parte es, además de intervenir con el paciente, es intervenir con la familia. Disminuir las emociones pesadas familiar, si volvemos al ejemplo del chico, cómo lograr que puedan poner un límite pero bajando el nivel de tensión que empieza a existir, el nivel de conflictiva que existe. Detectar y tratar los vínculos disfuncionales. Incluir a quienes pueden ayudar de toda la red, inclusive de la red más amplia, y excluir a los que aumentan el nivel de malestar. Desculpabilizar y organizar a la familia o a la red social más amplia para el cuidado del paciente. Estas son las intervenciones en la emergencia con la familia. Y dejo acá, no los voy a decir, quiero que ustedes los vean y los lean. Estos son los criterios de internación que desarrolló la Asociación Psiquiátrica Americana, tanto para ideación suicida como para intentos suicidas. Recuerden que los criterios de internación deben estar sometidos a la evaluación clínica. No es que porque aparezca alguno de estos elementos el paciente deba ser internado. Pensemos que la internación además conlleva una cantidad de efectos deleterios secundarios como cualquier intervención invasiva. Y para terminar con suicidio, con esta parte o polo de o cara de las emergencias en trastorno bipolar, quisiera referirme a Kay Jemison. La mayoría de ustedes la conocen a Kay Jemison, es una experta en trastorno bipolar. Ella bipolar, durante muchos años no diagnosticada, que escribió 2 libros de corte autobiográfico. Uno de ellos es este que está acá, Night Falls Fast, que es del 99, y creo que de manera magnífica resume lo importante que es establecer una alianza terapéutica. Esto sí lo leo. Por favor, no asuman que pensamiento suicida implica que necesitan hospitalizar a su paciente. De hecho, puede que él no comparta con ustedes este y otros síntomas por miedo a esa automática respuesta. Establezcan un vínculo confiable primero y luego pregunten acerca de cómo los pensamientos suicidas los afectan. Sigan preguntando para que su paciente sepa que ustedes desean escuchar acerca de sus ideas suicidas sin sobrereaccionar, que no están asustados y que tratarán de ayudarlo. Y con la imagen del Guasón, interpretada maravillosamente por Heath Ledger en la última película de Batman, si mal no recuerdo, paradojalmente Ledger se suicida poquito tiempo después de terminar esta película. Pasamos a hablar del paciente maníaco. En la emergencia podemos encontrar diversos gradientes, desde la hipertimia hasta la manía aguda o el furor maníaco en un extremo. Los cuadros no siempre son puros, pueden aparecer con síntomas mixtos, con síntomas psicóticos. Y lo que es muy importante es que un paciente puede estar
eufórico y puede ser hasta agradable y divertido entrevistarlo en una emergencia, pero estos pacientes pueden rápidamente virar hacia la irritabilidad y la agresión impulsiva. Y tenemos que tener en cuenta todos los factores que pueden hacer que en algún momento alguien que es muy agradable se transforme en un personaje violento. Muchas veces el consumo de alguna sustancia, la presencia de un elemento disruptivo, como por ejemplo un familiar con el que tiene conflictos, hace que ese paciente alegre pase a estar agresivo. Y siempre en la emergencia hacer un diagnóstico diferencial con causas médicas, tóxicas y patología cerebral orgánica. Uno de los desafíos más importantes, creo yo, es poder comunicarse adecuadamente con un paciente maníaco que además está agresivo, irritable, violento. Pero la comunicación forma... Sí. Uno de los desafíos más interesantes en manejo de pacientes con episodios maníacos es la comunicación con los pacientes maníacos que además se encuentran irritables o agresivos. Pero como dijimos al comienzo, el establecer un vínculo con el paciente es fundamental. Aún los pacientes más severamente disturbados pueden establecer un vínculo y nosotros debemos intentar establecer un vínculo y no intentar la intervención farmacológica directamente. Una de las primeras cuestiones es establecer un contexto adecuado. Por ejemplo, no estar solos si estamos frente a un paciente que puede tornarse violento. Tenemos que recordar que somos médicos, no somos héroes. Cuidar el lenguaje corporal, tenemos que estar atentos, pero con el cuerpo relajado, las manos abiertas. La mirada no debe ser sostenida y no debe haber un contacto visual directo, porque para muchos pacientes esto es desafiante o peligroso. Presentarnos, preguntar cómo desean que lo llamen, no tutear a menos que sea un chico joven. Si el paciente está de pie, nosotros también nos paramos y preguntarle si le incomoda que nosotros estemos parados. Tener la puerta siempre cercana a nosotros y al paciente. El paciente puede sentirse acorralado si está lejos de la puerta, especialmente que tienen pacientes que tienen síntomas psicóticos. Y nosotros porque si la situación es grave, nos tenemos que escapar. La distancia que mantenemos con el paciente tiene que ser importante, porque si no esto invade el espacio personal. Y tenemos que estar muy atentos a nuestras respuestas emocionales, particularmente el enojo, porque estos pacientes tienden a hacernos enojar y podemos ingresar, producto del temor y del malestar que implica la situación, en una actitud confrontativa con el paciente. Desarrollamos o intentamos desarrollar un vínculo confiable, empático, hablar de manera pausada, calma, asertiva, en tono de conversación, no en tono inquisitivo, no hacer interrogatorio policial. Preguntar qué necesitan. Muchos pacientes maníacos llevan horas, largas horas sin tomar líquido, sin comer. Preguntarles si necesitan algo, si tienen frío, si tienen calor. Las condiciones van a ayudar a que el paciente esté más tranquilo y esto muestra preocupación de parte nuestra para con él. No juzgar, ni criticar, ni elogiar y tener siempre una actitud negociadora. Nunca confrontar. Si volvemos al ejemplo del chico de 18 años, uno podría decirle algo así como: la verdad que entiendo que venís sufriendo desde hace mucho tiempo, pasaste una situación terrible, por un episodio que implicó una internación, ahora no podés salir de noche, tenés que tomar medicamentos, no podés tomar alcohol. La verdad que es difícil. Ahora, tus padres están claramente preocupados por lo que te pasa y ellos están dispuestos a ayudarte, incluso a internarte si es necesario, si las cosas no mejoran. Entonces, ¿qué te parece si no vemos qué podés hacer vos y qué podemos encontrar como alternativa para que tus padres estén más tranquilos? Entonces ahí uno negocia alguna cuestión con el chico y con la familia también
para que la situación baje de tensión y en ningún momento confrontar y ponernos en una posición claramente asimétrica, decirle, bueno, vos tenés que tomar la medicación y sabés que no podés salir de noche y sabés que no podés tomar alcohol, mucho menos con un adolescente. Tratar en la situación que no haya personas que aumenten la violencia y nunca entrevistar a un paciente que está armado o que tiene un objeto que pueda transformarse en un arma. No necesariamente tiene que ser un revólver. Puede ser un elemento que pueda en algún momento transformarse en algo que nos golpee. Les recuerdo de antes, somos terapeutas, no héroes. En cuanto al tratamiento farmacológico, yo me voy a referir solamente a lo que hacemos en la emergencia. En otras clases se ha desarrollado qué se hace con un paciente maníaco, qué se hace con un paciente que hay que estabilizar por un cuadro depresivo. Tenemos que tener claro que los objetivos en la emergencia son tratar síntomas blancos que aumenten el riesgo del paciente. La sintomatología psicótica, maníaca, la agitación, la agresividad, la impulsividad, la ira, la ansiedad. En la emergencia tenemos que usar solamente fármacos de probada eficacia y seguridad y de acuerdo a protocolos validados. Si bien, como vamos a ver, hay muchos medicamentos, y ustedes habrán visto en otras clases que hay muchos medicamentos, en la situación de emergencia, en la situación aguda, tenemos que utilizar protocolos validados. Y no usar fármacos que no están aconsejados, como por ejemplo los famosos cócteles que se utilizan. La combinación tiene que ser una combinación de fármacos que esté comprobada su eficacia. Básicamente hay dos grupos de fármacos, los antipsicóticos por un lado, las benzodiazepinas por el otro. De los antipsicóticos, los típicos son los con amplia experiencia, y el haloperidol es el ejemplo más importante. Y los atípicos todos reúnen evidencia de eficacia, si bien los más probados son la risperidona y la olanzapina. De todos modos, vamos a elegir el fármaco en la emergencia de acuerdo al perfil de síntomas del paciente, a el objetivo que buscamos, a los antecedentes, si podemos obtenerlos, de efectos adversos que haya tenido, y la vía de administración. Alguno de estos fármacos no puede ser administrado por vía oral y necesitamos la vía parenteral. De las benzodiazepinas, los sedativos son los sedativos más seguros, y un tema importante en esto es que sinergizan el efecto de los antipsicóticos, permitiendo reducir la dosis de ellos. Los más usados son el clonazepam por vía oral, pero fundamentalmente el lorazepam, que se puede aplicar tanto por vía intramuscular como por vía oral. En cuanto a los estabilizadores y anticonvulsivantes, en la emergencia tienen un papel secundario. Por supuesto, es fundamental estabilizar al paciente, pero en el tratamiento agudo, en lo que llamamos tranquilización rápida, que después vamos a ver, adquieren un papel secundario. Se puede utilizar en pacientes que aceptan la medicación por vía oral, en los cuales tenemos corroborado el diagnóstico, y generalmente cuando el cuadro fue ya medianamente controlado. Una alternativa en la urgencia dentro de este grupo es el divalproato, porque el divalproato tiene una eficacia muy buena, tiene un rápido inicio de acción, y utilizando dosis de carga de 20 a 30 miligramos por kilo de peso por día, ayudarían a sinergizar el efecto de los otros fármacos. Los otros antirrecurrenciales tienen una acción mucho más lenta, como la carbamazepina o el anticonvulsivante, la difenidantoína, y en general no son de utilidad en la emergencia. Bueno, y ahora nos vamos a referir a lo que llamamos tranquilización rápida, que es un protocolo de tratamiento de uso exclusivo en la emergencia, y que tratamos, una vez aplicado esto, de instaurar el tratamiento etiológico una vez tranquilizado el paciente. En lo posible, como dijimos antes, tenemos que registrar antecedentes de respuesta a medicación y evaluar y controlar efectos adversos. Por ejemplo, cardiovasculares con los atípicos, extrapiramidales con los típicos como el haloperidol, en particular la acaticia, que puede aparecer
y puede ser un factor que descompense aún más al paciente agitado. Y con las benzodiazepinas, la depresión respiratoria. Decíamos que el lorazepam es el medicamento de primera elección, especialmente cuando no conocemos el diagnóstico. Muchas veces no podemos tener asegurado el diagnóstico en la situación de emergencia. Cuando los pacientes están intoxicados, cuando no tenemos antecedentes clínicos. Son medicamentos muy seguros y el lorazepam es muy seguro. ¿Y por qué? Porque tiene una acción rápida, tiene una buena absorción intramuscular, no tiene metabolitos activos, tiene una vida media relativamente corta. Vía oral o intramuscular las equivalencias son similares. Tiene un pico plasmático a la hora, con lo cual el paciente empieza a estar sedado a los 20-30 minutos de haber aplicado una inyección intramuscular. Tenemos que tener, como siempre, con las benzodiazepinas precaución con la insuficiencia respiratoria. Recordemos que en la Argentina el lorazepam viene en ampollas de 4 miligramos y las dosis oscilan entre 2 a 4 miligramos vía oral o intramuscular con un máximo de 10 miligramos. El otro clásico es el haloperidol, medicamento con el que se tiene amplia experiencia y se puede utilizar tanto vía oral, vía intramuscular y vía endovenosa. Si usamos la vía intramuscular y después pasamos a la vía oral, recordemos que tenemos que utilizar 1.5 veces la dosis que utilizamos por vía parenteral. El pico plasmático es relativamente rápido, a los 15 minutos, con lo cual obtenemos una sedación bastante rápida. Tener siempre cuidado con los síntomas extrapiramidales. Y la dosis oscila entre 5 y 10 miligramos cada 60 minutos, con una dosis máxima diaria de 40 miligramos. Y de los atípicos, los dos más usados son la risperidona, o los dos validados, en realidad son la risperidona y la olanzapina. La risperidona tiene una ventaja que es la solución oral tiene una rápida, una buena biodisponibilidad, un pico plasmático a la hora, las dosis son entre 1 a 3 miligramos cada 1 a 2 horas con una dosis máxima de 12 miligramos. Y la olanzapina, que en la presentación de comprimidos dispersables de desintegración rápida, tiene una acción relativamente rápida, demora bastante más que la risperidona. El pico plasmático es a los 15 o 45 minutos y se aplica por vía intramuscular, que es una de las formas de presentación. Recordemos que las ampollas, la vía intramuscular, tiene un nivel plasmático que es 4 veces mayor al de la vía oral. Por eso tenemos que tener cautela con las dosis. Y la dosis máxima aproximada de 40 miligramos diarios. Entonces vamos a ver ahora un algoritmo clásico validado para lo que llamamos tranquilización rápida. Primero, como siempre, intentar el manejo verbal y ofrecer medicación oral. No tenemos que dar medicación parenteral si no es necesario. Es preferible dar medicación oral aunque los picos plasmáticos sean un poco más lentos. Y lo que se usa es la combinación del lorazepam entre 2 a 5 miligramos más alguno de estos, olanzapina 5 a 10 miligramos, risperidona 1 a 3 o haloperidol 5 a 10 miligramos. Si a la hora no hubo respuesta, se vuelve a repetir el mismo esquema. Si pasada otra hora no hay respuesta o el paciente no acepta medicación por vía oral, utilizamos vía intramuscular. Y acá usamos lorazepam, aproximadamente 2 miligramos por vía intramuscular, asociado a haloperidol, 5 miligramos, o olanzapina en ampollas, 10 miligramos. Si no hay respuesta, nuevamente repetimos a los 60 minutos. Lo aconsejable es no mezclar los dos medicamentos en la misma jeringa. Si bien puede no precipitar, en algunas situaciones esto ocurre, con lo cual, si se puede, es mejor utilizar las jeringas separadas. Y si no hay respuesta o la situación es muy grave, utilizamos la vía endovenosa. Y acá utilizamos diazepam por vía endovenosa más haloperidol. Diazepam generalmente 10 miligramos, haloperidol entre 5 y 10. Esto se debe aplicar muy lentamente, entre 5 a 10 minutos. Tenemos que tener mucha cautela. Y acá sí, no tenemos que mezclar en la misma jeringa y tener un equipo de reanimación cardiorrespiratoria disponible. Esto no se puede hacer
en un contexto domiciliario. Una vez controlado el cuadro, la dosis que se estableció se debe distribuir en 24 horas, en 4 tomas, y nunca se debe suspender bruscamente, se va reduciendo el 50% cada 24 horas hasta suspender en el tiempo aproximado de 3 a 5 días y paralelamente ir instaurando el tratamiento con estabilizadores en los pacientes bipolares. Tenemos que tener algunos cuidados con la tranquilización rápida, que es siempre monitorear signos vitales, conocer nosotros como médicos técnicas de reanimación cardiorrespiratoria básicas, en lo posible hacerlo en un contexto donde tengamos elementos de reanimación o terapia intensiva, y todo lo que hagamos, documentarlo, tanto la intervención farmacológica como la evaluación de los resultados y los efectos adversos. El monitoreo consiste en un control cada 5 minutos de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Para eso instruimos al personal de enfermería que lo haga. La tensión arterial cada 30 a 60 minutos. La temperatura y cualquier efecto secundario neurológico que apareciera. Para concluir, algunos puntos que conviene recordar. El trastorno bipolar genera situaciones de emergencia de distinta índole, más allá de los cuadros clásicos de intento suicida severo o un episodio maníaco. Algunas características, como la falta de cumplimiento, el abuso de sustancias, los problemas interaccionales y la vulnerabilidad a los estresores, determinan la frecuencia de emergencias en los pacientes bipolares. Y en particular, los rasgos, la ira, la impulsividad y la agresión reactiva, es lo que condiciona la aparición de crisis o de episodios agudos independientemente, muchas veces, del estado de ánimo. Cuando enfocamos una emergencia, tenemos que centrarnos en un adecuado estilo de comunicación con el paciente, definir claramente cuál es el problema a resolver, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva del paciente, incluir siempre en la red social y hacer, en la medida de lo posible, un diagnóstico sindrómico, descartando toda patología orgánica. En cuanto a la estrategia farmacológica, recordemos que es de tiempo limitado y está diseñada para objetivos específicos, reducción de impulsividad, de agresión, de síntomas psicóticos. Y siempre se deben usar fármacos que reúnan evidencia de eficacia y seguridad. Y siguiendo un protocolo, como mencionamos recientemente, de tranquilización rápida. En cuanto a suicidio, la muerte por suicidio tiene mayor prevalencia en trastorno bipolar que en ninguna otra patología. Y el suicidio está combinado no solamente por los factores determinados por el trastorno bipolar, como la impulsividad y la desesperanza, sino también por el estilo disfuncional de resolución de problemas, generalmente frente a un estresor de importancia. No podemos predecir ni prevenir el suicidio, pero podemos reducir el riesgo, y esto lo debemos hacer a través de establecer una sólida alianza terapéutica, tratar todos los factores de riesgo modificables o los predictores de riesgo modificables y atenuar los estresores, especialmente los que son de orden interpersonal, incluyendo siempre a la red social. Y bueno, les dejo para finalizar una lista de libros que creo que pueden ser de utilidad, en particular el libro que les mencioné previamente de Simon y Hales, que es excelente como tratado de suicidología. Bueno, espero encontrarlos en el foro en estos próximos días. Muchas gracias.